Hoy, en 678. Las sospechas de Víctor Hugo parecen ser fundadas. Greenpeace se bajó del derecho a réplica reconociendo que no mide con igual vara al gobierno nacional y al gobierno porteño. Somos independientes. Económica y políticamente. De unos y de otros. Y dependientes. De los 85.000 socios que tenemos en Argentina. Y de los 3 millones de socios que tenemos en el mundo. Greenpeace no ha dicho una palabra. Espero que Greenpeace, yo he participado de un aviso en su momento en el cual hablaba de la absoluta independencia, que el tema de Greenpeace no pase por el hecho de tener alguna conexión, alguna relación con el gobierno de la ciudad y pase mucho más por la sensación de que aquí no está pasando nada en el tema ambiental, pero muchos dicen que sí. Debo decir primero que no vamos a tener el honor de contar con la presencia de algún representante de Greenpeace que había reclamado su derecho a réplica y se le había concedido, pero bueno, nieblas del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando, decidieron no venir finalmente. El pacto de las 4M. Mañeto, Mitre, Macri y Moyano. Un solo corazón. Tapa del diario La Nación de hoy. Moyano levantó los bloqueos tras un gesto de Macri. Tuvieron que ir a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, al gobierno de Mauricio Macri, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación no le presta atención a los reclamos, no los atiende. Fueron a la Subsecretaría de Trabajo de Mauricio Macri, del gobierno de la ciudad, y ahí sí fueron responsables, Una empresa como esta, Maxi Consumo, que es una empresa mayorista, de supermercado mayorista, él la quiera convertir en una empresa del transporte, modificar su actividad. Si el 70% de los trabajadores de Maxi Consumo quedan representados por el sindicato camioneros, pasa a ser una empresa de transporte. Digamos, esto no se sostiene de ninguna manera. El cruce entre Tenenbaum y Timerman. Hay agrupaciones de familiares que también perdieron. Hay agrupaciones familiares. Perdón, ¿cuántas asociaciones de familiares fueron a testificar a diputados? Mire, ¿Cuántas? Mire, yo hablé aquí con Laura Guinzoli y con Luis Sisieski. Que son... No fue. Luis Sisieski no fue. Lo que le quiero preguntar a usted me habla de organizaciones de familiares. Yo le pregunté cuántas organizaciones de familiares fueron al Congreso a testificar. Y usted no me contesta. Pero no me parece muy relevante si van al Congreso. ¿Cómo no le parece relevante? No, cuando son parte de un debate. Estamos hablando de los familiares. ¿Cuántas fueron? Yo lo que le estoy diciendo. Ernesto. Sí, bueno, yo la vi hablar a Burstein, vi hablar a Ana Malamud. No, Burstein no habló. Bueno, pero estaba ahí. Yo le pregunté cuántas organizaciones testificaron en el Congreso y usted no me sabe contestar. Fueron 3 organizaciones a testificar. 3. ¿Ok? De las 3, 2 organizaciones estuvieron a favor. Ernesto, que usted no hace preguntas, usted hace afirmaciones sin datos. Pato Bullrich y su llamado a delinquir. Aún no hubo retractación. Diarioregistrado.com. Unión por Todos invita a delinquir. Con un comunicado publicado en el sitio web de su partido político, la diputada Patricia Bullrich convoca a productores agropecuarios a contrabandear. Página oficial de Unión por Todos. Mensaje para todos los productores de granos de la República Argentina. Hoy, como nunca antes en la historia nacional, es legítima la evasión tributaria, aunque el gobierno la repute como criminal. Sorprendente, ¿eh? Yo no sé si en la Argentina de hoy qué le pasa a los dirigentes. Realmente no piensan. Pareciera que con tal de hacer oposición al gobierno, todo vale. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de subyugantes. Noticias 1. 678 te regala imágenes exclusivas del festejo de Correa.
ondas, o con las ondas buenas, achicando pánico, de adentro hacia afuera, pero con las buenas ondas, pero cuanto antes, manso y tranquilo, manso y alerta, manso y adelante. TDA de exportación. La inauguración de la instalación también del sistema de televisión digital abierta en Caracas. A muy corto plazo, todos los hogares de Venezuela, todos, van a tener televisión digital abierta, que es la mejor televisión del mundo. 3. Pésima noti para el Campa, pero buena para nosotros que somos víctimas de sus dardos. Diario Clarín. Twitter reduce el número de caracteres en los tweets. Juega de primera 678. ¿Te acordás de lo de banderas rojas, banderas negras? Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Claro, son muchos. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Muy buenas noches, compatriotas. Estamos nuevamente en 678 del día del bicentenario de la victoria de la batalla de Salta. Buenas noches a todos mis compañeros y buenas noches a nuestro invitado, el sociólogo y amigo Carlos Girotti. ¿Cómo va, Carlos? Miembro de la CTA, sociólogo, hombre de 20 a la cabeza y tantos otros logros. Tenemos un día especialmente revelador en algunas cosas. Por ejemplo, había una vieja publicidad que hablaba de M's y M's en su envase amarillo. Algo de eso es posible que pueda haber, porque tenemos, Mañeto, Mitre, Macri, Moyano, podríamos decir Momo por Venegas, podríamos decir Micheli quizás. En todo caso, hay una gran unidad conceptual y de criterio entre estos dirigentes que algunos saltan, otros siempre estuvieron en el mismo bando. Vamos a ver el informe, por favor. El pacto de las 4M. Mañeto, Mitre, Macri y Moyano. Un solo corazón. La tapa de La Nación de hoy logró eclipsar a Clarín y TN en el rubro Manipulemos a la opinión pública. Tapa del diario La Nación de hoy. Moyano levantó los bloqueos tras un gesto de Macri. Tuvieron que ir a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, al gobierno de Mauricio Macri, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación no le presta atención a los reclamos, no los atiende. Fueron a la Subsecretaría de Trabajo de Mauricio Macri, del gobierno de la ciudad, y ahí sí fueron responsables, Una vez más, los medios opositores te ocultan la realidad. Fíjate. La actividad de la logística es transporte, está reconocida internacionalmente como transporte. Ir pasando el personal de la logística a la organización que pertenece, que es a camionero. Que no digan que pedían solamente trabajadores camioneros. Me gustaría que vieran reposición, control de salida, mantenimiento, reposición, cualquier hoja, Reposición. Este es el reclamo que Moyano le ha hecho en esta oportunidad a la empresa. Nunca había pedido, por ejemplo, que una empresa como esta, Massicosur, que es una empresa mayorista, de supermercado mayorista, él la quiera convertir en una empresa del transporte, modificar su actividad. Si el 70% de los trabajadores de Maxi Consumo quedan representados por el sindicato camioneros, pasa a ser una empresa de transporte. Digamos, esto no se sostiene de ninguna manera. Entonces la pregunta es ¿por qué Moyano
¿Por qué ahora? En una jugada que evidentemente estuvo coordinada entre el gremio de camioneros y el gobierno porteño, trasladaron el debate por el encuadramiento a la Subsecretaría de Trabajo. De la ciudad, o sea, sale de la órbita nacional y va a la de la ciudad. Inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires estuvieron haciendo una inspección sobre salud e higiene en la empresa Maxi Consuma, que hace 10 días que está bloqueada, ¿no? Esta rara inspección del gobierno porteño que pareciera que se mete en el conflicto entre el gobierno nacional y el gremio de los camioneros, es decir, Hugo Moyano. Macri ha dejado de criticar a Moyano como lo hacía antes, era uno de sus blancos predilectos. Resulta difícil para Hugo Moyano y más aún para Facundo y Julio Piumato explicar este súbito romance con Macri. Macri es un hombre que tiene serias dificultades para poder llevar adelante la ciudad. No vas a decir que en el plan de Macri era volver a ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No le gusta trabajar. No le gusta trabajar. Cada voto por Macri es un trabajador municipal despedido. Si es por Macri, va a despedir municipales, frenó la obra pública. Evidentemente, el trabajo no le importa mucho. Mauricio Macri, ¿cuánto hace que está en la política? 3 años, 4 meses. No sé cuándo va a empezar a gobernar. Moyano ha pasado todos los límites, ha hecho un abuso de poder sistemático. Estos son políticos que deberían darse cuenta que les va mucho mejor en el fútbol y no deberían abandonar el fútbol, ¿no es cierto? Y no dedicarse a la política porque son un cachival. Moyano refuerza su sociedad con Macri justo cuando Macri refuerza su prédica, digamos, neoliberal. El fútbol para todos es muy criticado por diversos partidos, pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. El fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Funcionaba en términos de televisión, digo yo. Funcionaba en términos de televisión, digo yo. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? ¿Privatizarla? Obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. El alineamiento global de Macri lo aleja más aún de los trabajadores que Moyano dice defender. Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público, donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos 3 años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera. Y en estos 3 años sin trabajar he visto también cómo la gente se mata por no tener casas. Y desde aquí os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar. Gracias, buenas noches. Hay un conjunto de personas que saben cómo esta crisis crea una oportunidad para el pueblo español. Son los dirigentes del Partido Popular. Así que con 236 vuelos cancelados, se llevó a cabo el primer día de huelga en la aerolínea Iberia. El repudio al despido de 3.800 trabajadores en todo el país, anunciado por la compañía estatal española en el marco de un severo plan de ajuste. Ahí vemos las imágenes de los incidentes en la Terminal 4 de Barajas, que terminó con al menos 2 detenidos. Hay un conjunto de personas que saben cómo esta crisis crea una oportunidad para el pueblo español. Son los dirigentes del Partido Popular. Así que gracias de vuelta por visitarnos. Espero que pronto recibamos al ya nombrado para ese momento presidente de España, el señor Mariano Rajoy. Gracias. Un amigo de la casa. La derecha neoliberal reunió en nuestro país a distintos dirigentes, como por ejemplo el expresidente español José María Aznar, a Mauricio Macri. Sebastián Piñera estuvo aquí el año pasado, antes de ser presidente. Quiere decir que esta sala y este campus y esta ciudad pues hacen presidentes. Y yo tengo que decir que yo
Como dice, yo no corro para hacerlo, por lo tanto a alguno de los que está por aquí le tocará el año que viene. Esta opo deshilachada encuentra en Pato Bullrich su capítulo más tétrico. La otrora contendiente televisiva justamente de Hugo Moyano, hoy alineada con Bussi y Llambías, llama lisa y llanamente a delinquir. Diarioregistrado.com. La peor oposición. Unión por Todos invita a delinquir. Con un comunicado publicado en el sitio web de su partido político, la diputada Patricia Bullrich convoca a productores agropecuarios a contrabandear. Página oficial de Unión por Todos. Mensaje para todos los productores de granos de la República Argentina. Hoy, como nunca antes en la historia nacional, es legítima la evasión tributaria, aunque el gobierno la repute como criminal. Cada peso que se le pague a la dictadura kirchnerista será malversado y puesto al servicio de la consolidación del régimen. Pero no frena ahí, va por más y describe qué delitos se pueden cometer. A saber, 1. Acaparar granos en silos bolsa. 2. Realizar contrabando sin pasar por la confiscatoria aduana argentina, eludiendo retenciones y cualquier otro impuesto. 3. Subfacturar exportaciones. 4. Retener divisas en el extranjero sin liquidárselas a tipo de cambio miserable a la tiranía. 5. Mantener cuentas bancarias o efectivo en el extranjero resultante de sus actividades productivas fuera del conocimiento de la organización hitleriana AFIP. Hicimos el intento de linkear la página, pero rápidamente la borraron. Igual, llegamos antes. Como dato esperanzador, veamos qué tuiteó ayer Facundo Moyano. Tweets de Facundo Moyano. Rechazo el oportunismo de sectores que históricamente defendieron intereses contrarios al pueblo y hoy usufructúan la lucha del sindicalismo. Si son solidarios, que cedan parte de esa rentabilidad extraordinaria que viene en aumento y ha sido récord en el 2012 por los precios de la soja. El 35% de empleo informal debería llamarlos a silencio, la solidaridad que la muestren en paritarias y en las condiciones de trabajo. Como dice TBR, todo tiene que ver con todo. A propósito de modelos y cambio de paradigma respecto de Argentina y España, veamos el insulto de Moyano a Tomada, la réplica de anoche del ministro y la historia de Pato Bullrich. Este señor que está aquí atrás va a quedar como uno de los ministros más tristemente célebres de la historia de nuestro país, porque está del lado de la patronal y está del lado de las organizaciones gremiales que están con la patronal, compañero. Yo inmediatamente que dijo eso subí al piso 18, que está la galería de todos los ministros de trabajo que hubo en la Argentina, y le puedo asegurar que encontré algunos bastante nefastos. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Todos los ministros de trabajo que hubo en la Argentina, y le puedo asegurar que encontré algunos bastante nefastos. Y parecería que, por ejemplo, Moyano no diferencia entre democracias y dictaduras, y yo he visto, y ahí estaban, todos los ministros de trabajo de la dictadura, que hoy tienen una marca. Digo porque es muy fácil hablar y olvidar ese tipo de cosas. Tratándose de un día miércoles, es lógico que sea un día realmente pleno de M's, y hay una M más, porque el autor del texto que convoca a la desobediencia civil en Upete, el partido que lidera Patricia Bullrich, no es otro que Carlos Maslatón, el director de otro partido de M's históricas, como fue la UCD y la agrupación UPAU universitaria, liberales de aquella época. Carlos Girotti, a ver, ¿por dónde empezar? Tenemos esta convocatoria a la subversión por parte de Upete y sus militantes, tenemos esta alianza que pone del mismo lado a un dirigente sindical y, bueno, los cultores más notorios del neoliberalismo. Tenemos finalmente el ejemplo español donde Macri no miente, ¿no? Además, porque Macri dijo que hay gente que sabe de la crisis, a tal punto saben que la están haciendo cada vez más profunda. Girotti, todo suyo, el país y las ideas que hay en el juego. Te agradezco, por lo del país todo mío. No, viendo las imágenes de la huelga de los compañeros de Iberia,
y a partir de este informe, no pude menos que evocar el día en que la Policía Aeronáutica metió preso al entonces secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, actualmente embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, y a su secretario general adjunto, Edgardo Llano, hoy secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico. Digo esto porque cuando se habla de dirigentes sindicales, habría que tener un cierto cuidado. Yo creo que la estructura de representación del movimiento obrero, no solamente en la Argentina, en varios países de la región, hace rato que ha entrado en crisis. Y cuando estos dirigentes, entre comillas, proceden a actitudes de este tipo, caníbales, de querer comerse a los afiliados de otro sindicato, y luego recuerdan desaprensivamente el 35% de la mano de obra ocupada que está en condiciones de informalidad, me parece que hay algo que debería ser reparado. Creo que la mejor manera de repararlo es el de recordar a compañeros que desde sus puestos de trabajo supieron enfrentar a las privatizaciones, fueron presos por ello y hoy siguen cumpliendo un servicio para sus compañeros, para el país. Dicho esto, creo que el llamado que hace Patricia Bullrich no es desobediencia civil, es un llamado al golpe de Estado. Yo lo quiero decir con todas las letras. Esta forma de decir, bueno, no paguen impuestos, no es que está volviendo a la época de Toro. Lo que está diciendo es, hagan un golpe de Estado, hagamos un golpe de Estado. Y creo que en este sentido, la confluencia ya no extraña de supuestos dirigentes sindicales, dueños de grandes monopolios de la información, ya no es extraña a esta necesidad que tiene un sector muy importante del poder en la Argentina que no puede, no tolera, no concibe hacerle frente a este proceso democrático que no sea apelando a medidas de fuerza. Y creo que esta es una manera que ya creo que hay que empezar a denunciarla como tal, porque si no quedamos en una cuestión casi circense. Ellos dicen una cosa, nosotros decimos otra. Bueno, yo creo que no hay que dejarlo pasar más. Están llamando a un golpe de Estado, no es una maniobra destituyente. Esto de no pagar impuestos, de apelar al contrabando, etcétera, están diciendo, bueno, hay que burlar todas las leyes, hay que ir en contra de toda institucionalidad, porque esto ya no tiene que ver con nosotros. Es interesante que por lo menos estas cosas sean dichas explícitamente, y para compensar un poco voy a recurrir a una M virtuosa como la de Edgardo Moca. Bueno, yo tomo con mucha atención lo que acaba de decir Carlos y lo quiero compartir, porque hay líneas que una vez que se traspasan no hay regreso. Es público y notorio que Moyano está jugando en la misma dirección, es público y notorio que hay una fuerza político-social que siempre fue poderosa y siempre fue central en la historia política argentina, particularmente me refiero al siglo XX, que no tiene ningún interés en transitar la ruta de las instituciones democráticas. Yo creo que en un año electoral como el 2013, uno esperaba que la escena en febrero fueran partidos políticos que se suben al foro, que dan propuestas, que promueven candidatos, que hacen críticas, que plantean reformas, cambios, y lo que ve es una permanente escena sediciosa. Yo no quiero discutir el tema del golpe de Estado. Yo a veces le huyo a la idea de golpe de Estado porque el golpe de Estado tiene una reminiscencia formal que es Estatuto de la Revolución, y yo sé que Carlos no lo dice en ese sentido y por eso yo comparto lo que dice él. Pero además el modo de la sedición, porque no es Maslatón no existe políticamente, es la mesa de enlace que está diciendo que no hay que comercializar la soja, y ahí muestran la hilacha de clase más profunda, porque no comercializar la soja, desfinanciar al Estado argentino, es dejar medio país afuera.
Eso es lo que están diciendo. Es un golpe a través de la creación de condiciones catastróficas, de condiciones caóticas. Y yo quiero terminar diciendo que tengo una enorme confianza en la fortaleza de este gobierno, pero sobre todo de esta sociedad que no se va a dejar llevar por esa provocación. Ni la de la mesa de enlace ni la del sindicato de camioneros. Lo que dice Edgardo Mock es interesante además porque hay ciertas reivindicaciones que aparecieron encubiertas durante la discusión de la resolución 125, por ejemplo. Dante Augusto Palma tiene alguna idea al respecto. Sí, por ejemplo, cómo se utiliza el concepto de confiscación, ¿no? Es esa idea de que hay un otro que es el Estado que viene a sacarme algo que es mío. Esa es la idea de confiscación. Y yo también, reforzando lo que decía Carlos, que me pareció muy interesante, también nosotros generalmente acá trabajamos algo así como las consecuencias o las razones políticas de la utilización del término dictadura. Y acá aparecen también con claridad las razones económicas. Es decir, para poder llamar a no pagar, para poder llamar a no cumplir la ley, hay que determinar que esto es una dictadura. Lo que alguna vez también dijo Bartolomé Mitre por ahí, ¿no? De origen está bien, pero hay una dictadura de ejercicio, ¿no? Y entonces me parece que, yo digo que lo que estamos viendo es eso, es la instalación de una situación de supuesta dictadura que justifique el no cumplimiento de la ley, el abuso de la violencia como los vemos en las marchas. A ver, para que alguien vaya a una marcha y diga que se vaya la yegua, hay que poder, digamos, dar un diagnóstico de supuesto carácter dictatorial, que avale, que justifique que yo voy a incumplir la ley, ¿no? Absolutamente. Y eso es relato, eso es puro relato. Esa es la construcción de ese relato dictatorial sin esa caracterización de la tiranía. Sería imposible proponer no pagar impuestos. Yo quería hacer una salvedad sobre, volvimos a ver a Candela Peña, la actriz española, y ayer estaba leyendo que en la entrega de los Goya hubo dos actrices que hicieron declaraciones muy políticas, muy fuertes. Una de ellas fue Candela Peña y la otra es un poco más conocida para nosotros, Maribel Verdú, que habló cuando recibió su premio, se quejó de los desalojos y de que nadie esté haciendo nada con la cantidad de gente que se está suicidando. Lo que me llamó la atención también fue cómo se está replicando en España, lo hizo el diario ABC, la inmediata estigmatización de los que salen a hablar, porque en 24 horas le habían hecho una especie de prontuario a las dos actrices, buscaron la referencia de en qué hospital había estado internado el padre de Candela Peña para que el director del hospital dijera, no, nosotros a cada paciente le damos 1,5 litros de agua por día, y de Maribel Verdú encontraron un viejo archivo de hace unos años donde ella hacía la publicidad de una línea de créditos del Banco Santander, con lo cual terminaron diciendo que eran 2 chantas. Así que ahí tenemos, me hacía acordar a cuando cargaban contra Fito Páez, cuando Fito Páez caracterizó el voto porteño. También en España los medios están adquiriendo esos tics de estigmatización de los que alzan la voz, ¿no? Y del mismo modo que hay en España o en América Latina, digo, un modelo y un efecto de ese modelo, como el neoliberal, también el modelo contrario hace lo suyo. Nosotros en este caso tenemos para celebrar imágenes exclusivas del triunfo del presidente Rafael Correa, recientemente reelecto en la hermana República del Ecuador. Exclusivas, dije, así que vamos a ellas. 678 y las imágenes exclusivas del festejo de Correa. Tengan la certeza que lo principal se ha logrado y se ha ratificado. Esto es, que aquí ya no mande la bancocracia, que aquí ya no mande la partidocracia, que aquí ya no mande el poder mediático, que aquí ya no mande ningún poder fáctico en función de intereses grupales, que ya no mande el Fondo Monetario, las burocracias internacionales, que aquí ya no mande o manden países hegemónicos. Con todos nuestros errores que podamos cometer, tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Dios les pague, que viva la patria y hasta la victoria siempre. El claro triunfo de Correa, que debe enmarcarse dentro de las victorias de los progresismos en toda la región, fue minimizado aquí por la Corpo. 678 trae imágenes exclusivas del festejo con destacada participación del vicepresidente Amado Boudou, el Tano Piero y el propio Correa.
buenas ondas o con las ondas buenas, achicando pánico de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, pero con las buenas ondas, pero cuanto antes, manso y tranquilo, manso y alerta, manso y adelante, con las buenas ondas o con las ondas buenas, que no panda el cúnico, y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Aquí, allá y en todas partes dicen Lennon, McCartney y modestamente este guionista. En los debates medios y política, estados versus corporaciones, que con tanta dedicación abordamos día a día, las similitudes no se hacen desear. Esta prensa aquí que hace política disfrazada de periodistas cobardemente, ¿no? Sicarios de tinta. Y lo mismo en Venezuela, Bolivia, Argentina. Siempre contra los gobiernos progresistas, como dice Ignacio Ramonet, los perros guardianes del status quo. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo, por la preparación, obviamente, de esta cumbre y ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas, una portada en la prestigiosa revista Time. Mucha gente lo ve no solo como el regreso de Colombia, sino también como la posibilidad de poner a Juan Manuel Santos como estratega regional, como un líder regional. No creo que sea la revista Times y su portada la que decida si regresa un país o no al concierto internacional y todas las cosas que se dicen, ¿no? Lo que digo es que la revista Time, que es una revista estadounidense, alaba el hecho de que América Latina, y en este caso Colombia, ha crecido y se ha portado como un elemento que demuestra, digamos, una democracia sólida en las Américas. Ah, qué bueno, esta es la revista Time en la que certifica la buena conducta, el buen comportamiento económico y la buena pero eso postura lo dijo democrática. Eso lo dijo usted, no ¿Sabe lo digo cuántos yo? latinoamericanos leen aquí la revista Time? Ya empecemos a pensar en función de nuestras propias realidades, nuestras propias necesidades, a superar un poquito, con todo respeto, ese neocolonialismo. Caminemos con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas. O sea que a usted no le agradaría incluso ser portada de la revista Time, no le interesa. Ni me va ni me viene. Okay. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mandante, que es el pueblo ecuatoriano y los pueblos de nuestra América. Víctor Hugo este domingo retrataba a la oposición de derecha a la que derrotó Correa. Los candidatos a los que ha derrotado Rafael Correa, el eterno candidato Álvaro Noboa. Si vienen las 1000 empresas que yo propongo que vengan, la economía crecerá por lo menos en 50 veces. Si crecen 50 veces, ¿qué nos importa para atraer a esos inversionistas? Bajarle los impuestos al 10%, por decir algo. Cualquier economía que tiene menos impuestos y mayor libertad tiene gran crecimiento, con menos impuestos, pero con mucha libertad. Tenemos que dejar atrás ese odio de clases, ese odio al rico, ese odio al empresario exitoso, ese odio a todo el que quiere generar riqueza. Si no odiamos a Messi, si no odiamos a Cristina Aguilera y si no odiamos a Cassius Clay, no odiemos a los empresarios, trabajemos con ellos y hagámonos más ricos con ellos. Y Pastor Zavala, el candidato de Bucaram, es este. Ecuador no necesita homosexuales, ni lesbianas, ni travestis, ni transexuales, ni borrachos, ni estafadores, ni corruptos, ni círculo rosa. Pastor Zavala, ¿usted considera que la homosexualidad es una enfermedad? Yo considero que la homosexualidad es una alteración de la conducta correcta de la sexualidad. Eso es lo que yo considero. Le explico brevemente por qué. El ser humano tiene un aparato digestivo y tiene un aparato reproductivo. Si usted como ser humano utiliza el ano para tener sexo, que es por donde debe defecar, ahí algo anda mal. Entonces, si el gobierno quiere aprobar eso, que la próxima vez que quieran comer ellos, lo hagan con el órgano reproductivo, lo cual sería lo más coherente. Por lo tanto, ahí vemos que esto no está bien. Cerremos con más de nuestras imágenes exclusivas de la noche de la celebración. Mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. Y a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas,
jamás podremos decirnos mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, bueno, resulta difícil no sumarse a ese momento de nostalgia. Me las sé todas esas canciones en esa escena deliciosa del Palacio Carondelet, que es el Palacio de Gobierno del Ecuador, donde el presidente Correa, Amado Boudou y también Piero estaban celebrando el triunfo de la democracia. Ahora bien, digo, pensando en el pastor Zavala, ¿no? Un hombre de la biología realmente, debemos recordar que Ecuador, Carlos Girotti, fue un país que también tuvo como moneda propia el dólar, digamos. Fue Cavallo quien lo tuvo por ahí. Sí. Digo, con una acción de Domingo Cavallo por allí. Digo, ¿qué hay de esta América? ¿Qué pasó con la espada de Simón Bolívar? Parece que empezó a funcionar, ¿no? Te lo voy a decir con palabras de Marco Aurelio García, el compañero que ha sido y es el principal asesor en materia de política exterior de las presidencias del Partido de los Trabajadores en Brasil. Hace poco se hizo un encuentro en el Instituto Lula. Participaron un conjunto de compañeros, por la Argentina, entre otros estuvo Horacio González, y Marco Aurelio habla en un breve documento del surgimiento de una nueva izquierda en América Latina. Y pasa revista a esa nueva izquierda, y en esa nueva izquierda incluye, con sus matices, con sus acentos, a todos los gobiernos populares que existen en la región. Desde el gobierno de Rafael Correa, reelecto ahora, pasando por el gobierno de Tabaré, el de Cristina, el de Dilma, Evo, etc. Entonces yo digo, hay algo que está ocurriendo que conecta con esta alegría que acabamos de ver recién, que es una alegría que viene de lo más profundo de la sociedad y que tiene su representación en estos nuevos gobiernos populares, democráticos, anticolonialistas, como efectivamente lo son. Que Ecuador tenga aún como moneda al dólar es también una decisión soberana, por ahora, del gobierno de Rafael Correa. Todos sabemos que Rafael Correa ha dicho que no puede, no se propone en su agenda salir de la moneda dólar. Bueno, no sé si podría o no, pero lo cierto es que aún con estas limitaciones, con este corsé, existe este discurso político, este criterio soberano, la manera de enfrentarse, en este caso a la revista Times. Bueno, digo, algo está ocurriendo en la América Latina que si lo conectamos con la espada de Don Simón, bueno, brilla el filo. En cualquier caso, digamos que más allá de la manutención de la divisa dólar, la obra de Correa ha tenido que ver con la redistribución de la riqueza de un modo tal que es perfectamente explicable la victoria en estos términos, en los términos en que se obtuvo. ¿Hay una unidad ideológica, digo, pregunto para quien quiera responderme, entre estos movimientos que aparentemente son tan disímiles, digo, frente para la victoria? Pensando en algo de ese tipo, porque me quedé con el enfoque de Marco Aurelio que traía acá Carlos. Yo creo que efectivamente hay una nueva izquierda en América Latina, y yo diría que es una izquierda posguerra fría y una izquierda post-neoliberal. Y es una izquierda que por ser posguerra fría y post-neoliberal no está atada a dogmas ni cree en ninguna verdad cerrada. Es una izquierda plural, muy nacional, muy enraizada en los problemas concretos, muy pragmática en su manera de hacer política y muy consciente de las diferencias y de la necesidad de que las diferencias sean riqueza y no sean traba. Es decir, entre Lula, Evo, Cristina, Correa, que dicho sea de paso es un cuadro con una capacidad de motivación y de inspiración extraordinaria. Hay muchas diferencias entre esos liderazgos, entre esas sociedades, entre la cultura, dentro de la cultura y dentro de la ideología con la que trabajan esos gobiernos, pero han sabido encontrar algo que en nuestro país se le empieza a llamar binario. Hasta alguna gente que está a favor de estas cosas dice, no hay que ser binario, no hay que ser tan cerrado. Yo estoy de acuerdo que no hay que ser binario, pero digamos que la existencia de un polo
representado por Europa hoy, que quiere resolver la crisis con los mismos programas que llevaron a la crisis, y una América Latina que elude el camino de volver a esos programas que llevaron a nuestra crisis de fin de siglo. Bueno, si le queremos llamar polo, si le queremos llamar tensiones, llamémosla como queramos, pero en el medio de eso no hay nada. El que se va de un polo se va, a los 2 días lo tenés en el otro. El caso del primer panel, Hugo Moyano, que quería hacer un partido de trabajadores para impulsar la profundización del proceso, hoy es un títere de Mañeto y de las fuerzas más de derecha. Es cierto, estas cosas han cambiado en el último tiempo y a tal punto digo que hace unos días salió en Página 12 una bellísima nota de Sandra Russo hablando sobre la forma en que miran los movimientos populares desde distintos lugares de la sociedad, ¿no, Sandra? Sí. Pero me distrajiste. No, que le estaba escuchando a Edgardo y pensaba, y a Carlos, y pensaba que es cierto que todos estos gobiernos latinoamericanos tienen muchas cosas en común, aunque tienen probablemente matrices con particularidades, ¿no? Con singularidades. Ahora, lo que es impresionante es cuánto tienen en común las oposiciones. Digamos, viendo a los opositores te das cuenta por qué, además de sus virtudes, Correa tiene la fortaleza que tiene, y así podríamos decir lo mismo de cada uno de los países donde hay gobiernos populares. Evidentemente, y retomando lo de las EMES, la lista de las EMES, lo que se ve con claridad en todos estos procesos es que ha cambiado el modo de construcción política, que la construcción política se hace en la calle, entre la gente, que por eso hay militancia en todos estos países latinoamericanos, y que la oposición vuelve a la televisión, vuelve a la cúpula dirigencial, vuelve al acuerdo entre 4 paredes, y la gente se queda afuera, y después salen por televisión a decir, bueno, bajar por decir un 10%. Es decir, yo no sé cómo puede ser un votante de eso. Alguien suicida, evidentemente. Sí, ahora yo estoy seguro que si nuestro dirigente Olmedo del Norte fuera ecuatoriano, votaría seguramente al Pastor Zavala. A veces hay coincidencias. Sería candidato. Jefe, en el humor y en la nivel del otro también. Pero no hay que ser mal pensado. Uno a veces sospecha y sospecha en vano. El que nunca sospecha en vano, según parece, es nuestro amigo Víctor Hugo Morales. Parece que sus sospechas acerca de la no respuesta de Greenpeace a el espacio que le cedía 678 en el ejercicio del derecho a réplica, las sospechas de Víctor Hugo eran fundadas. Veámoslo. Las sospechas de Víctor Hugo parecen ser fundadas. Te contamos por qué Greenpeace se bajó del derecho a réplica. La tala de árboles de Macri en la 9 de julio hizo que muchos reparemos en el llamativo silencio de Greenpeace. La entidad entonces solo dio una tibia respuesta vía Twitter. Twitter de María Teresa Reales a Greenpeace Argentina. Todavía no los vemos en la 9 de julio abrazando los árboles, ni me contestaron el mail. ¿Están de vacaciones? Twitter de Greenpeace Argentina contestando a María Teresa. Greenpeace no trabaja en temáticas relacionadas con arbolado urbano. Un abrazo. Luego, tras mostrar estos 678, publican un confuso comunicado en el que se desdicen. Página oficial de Greenpeace. Posición de Greenpeace frente a la tala de árboles en Avenida 9 de Julio. Entendemos y compartimos la preocupación de vecinos y organizaciones sociales por la remoción de árboles. Consideramos que es una decisión innecesaria, que debió ser consultada previamente con la ciudadanía. Además, es necesario que el sistema de transporte público de pasajeros sea pensado de una manera integral con participación de los vecinos. Con respecto a Greenpeace, creo que han quedado en deuda, solamente con los dos, en deuda con la comunidad, solamente con estas dos cositas que pasamos acá. Primero, responder que no se dedican al arbolado urbano, y después ver cuando se dan cuenta de que están en un apriete, porque algo tienen que salir a decir, ese comunicado frío, aséptico. Me parece que necesitamos, o ellos mismos necesitan un replanteo y una nueva presentación frente a la sociedad. Greenpeace siempre se vendió como apartidaria y así consiguió la adhesión a su mensaje de numerosas personalidades. Somos independientes. Económica y políticamente. De unos y de otros. Y dependientes. De los 85.000 socios que tenemos en Argentina. Y de los 3 millones de socios que tenemos en el mundo. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. El silencio devenido tibieza de Greenpeace llevó a Víctor Hugo a preguntarse por el supuesto carácter apartidario.
Greenpeace no ha dicho una palabra. Espero que Greenpeace, yo he participado de un aviso en su momento en el cual hablaba de la absoluta independencia, que el tema de Greenpeace no pase por el hecho de tener alguna conexión, alguna relación con el gobierno de la ciudad, y pase mucho más por la sensación de que aquí no está pasando nada en el tema ambiental, pero muchos dicen que sí. De la página oficial de Greenpeace surge una amistosa foto junto a la cúpula del macrismo rubricada con un video del gobierno porteño, y así lo reflejó 678 en un informe. Para nosotros es una alegría estar acá festejando estos 25 años tan importantes para Greenpeace. Creo que estamos todos en el mismo barco. El barco es el barco de cuidar el medio ambiente. El barco es el barco de cuidar el medio ambiente. En consonancia con esto, en su página y Facebook oficial, Greenpeace le pega duro al jefe de gabinete de la Nación por el tema de Riachuelo, obviando la respuesta de Acumar e ignorando que la responsabilidad es tripartita, es decir, compete a Nación, Ciudad y Provincia. Este dato, como verán, es fundamental en la cuestión. Facebook oficial de Greenpeace Argentina. Riachuelo limpio ya. Pedile a Val Medina que no venda falsas ilusiones y termine con la contaminación. El Riachuelo está mejor. La verdad que el trabajo que se está haciendo es muy grande, es muy complejo, no es un trabajo fácil, pero veo una magnitud de algo que tiene un cauce, que se lo está encarando bien, digamos que está obteniendo resultados. Personalmente me estoy preocupando en tratar de poder mostrárselas a la comunidad o a la sociedad para que vean que hay cambios que son posibles y que vean cómo hay cambios de mentalidad, digamos, en mucha gente vinculada a la producción, a la industria, que ha logrado revertir situaciones que antes eran negativas para el río, ¿no? Todo esto refuerza las dudas que asaltan a Víctor Hugo. Greenpeace no ha dicho una palabra. Espero que el tema de Greenpeace no pase por el hecho de tener alguna conexión, alguna relación con el gobierno de la ciudad, y pase mucho más por la sensación de que aquí no está pasando nada en el tema ambiental, pero muchos dicen que sí. Luego del primer día en que 678 trató estos temas, Greenpeace llamó para pedir derecho a réplica. 678 se lo concedió y tras tocar la tanqueta el tema por segunda vez, Greenpeace decidió no hacer uso del mismo, argumentando su vocero que no tienen forma de justificar la diferencia que hacen entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Lo que acabamos de contar es la estricta realidad. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Bueno, en casos como este, creo que está bien ser precisos. Yo voy a decirlo una vez más. Greenpeace reclamó a 678 su derecho a réplica, se le envió una cámara para que ellos hicieran su descargo. Y yo no sé cómo titular esto, pero una posibilidad es haciéndose cargo uno, basura cero. Mariana Moyano. Yo quería traer a cuenta a otro Simón, que no es Bolívar, sino y unir dos de las cuestiones que andan dando vueltas. Es un intelectual de Flax, un ecuatoriano, que se llama Simón Pachano, que fue consultado la semana pasada a raíz de las elecciones en Ecuador y el vínculo de Correa con los medios de comunicación. Y él lo que planteó es que el enfrentamiento, dice, continuará, sobre todo si ganan la primera vuelta, demostrando que sus únicos opositores son los medios. Me parece que lo que blanquea esa situación es esta cosa de que las caras, algunas payasescas, como vimos hace un ratito, otras menos, de las personitas, lo digo así a propósito, están empezando a correrse, porque lo que empieza a verse con mucha claridad es el poder del famoso poder real que uno tanto menciona. Y me parece que en el caso de Greenpeace lo que les termina pasando es algo parecido a eso. Ellos creo que en esta publicidad pusieron esto de corporaciones casi como si fuera una palabra vacía, ¿no? Como si no hubiera algo de verdad del poder real detrás de esa palabra corporaciones. Y lo que empieza a verse es que Macri es el representante de esas corporaciones y lo meten en un problema incluso a Greenpeace, que se pueden hacer como los sonsos, pero yo creo que tiene que ver con que hay un discurso ONG que le cabe tanto a los medios de comunicación de celebrar obras caritativas como a Greenpeace, que se cayó, que en Latinoamérica se cayó a pedazos. Entonces me parece que acá la cuestión de asumir
esta idea que dice somos apartidarios, pero con la idea del discurso somos antipolíticos, somos apolíticos. Y es como un discurso que quedó viejo, que ya no responde a nada, y a Greenpeace me parece que le pasó. De hecho, como para terminar, cuando fue acá la famosa COP4, que fue el encuentro de climático acá se hizo en Argentina, lo que me acuerdo, había como un desfasaje al revés en ese caso, y es que Greenpeace de Europa planteaba la discusión respecto de las empresas. Y acá todavía estaba ese discurso, la idea de los partidos políticos como los malos de la película. Me parece que acá lo que empieza a sincerarse es que estas corporaciones económicas, medios, empresas y demás, empiezan a verse, y todo lo que quiere ocultar eso termina como haciendo agua, que me parece que es lo que le pasa a Greenpeace y a algunos candidatos en otros lugares también. Un poco me parece como un problema similar. Haciendo agua y bastante contaminada, parece. Pero, digo, había en ese spot de Greenpeace un núcleo de personas muy diversas. Esa diversidad en algún otro momento también estuvo unida en la Argentina y parece que no se sostiene, Carlos Girotti, ese tipo de alianzas. ¿Qué pasa? Digo, pensando que así como Víctor Hugo hizo su descargo, sería hora que algún otro lo hiciera, ¿no? Es bueno que digamos que mientras veíamos el informe, creo que Sandra dijo, y lo quiero recuperar, esto tiene que ver con los 90, ¿no? Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, tiene un trabajo interesantísimo sobre el ONGismo, el papel de las ONG. Y lo muestra como la antítesis de este nuevo concepto de ciudadanía que se está construyendo en la América Latina y en nuestra sociedad y en nuestro país en particular. Porque efectivamente existen un conjunto de intereses. ¿Quién no se habría de sensibilizar por los problemas que plantea, la minería a cielo abierto? ¿Quién no habría de sensibilizarse por la matanza de los indios Com? ¿Quién no habría de sensibilizarse por la extracción ilegal de maderas nobles en el sur, en la Patagonia, etcétera? Bueno, en esto han concurrido muchas personalidades, como lo hemos visto. El problema es si esto hoy es utilizado para tapar este nuevo concepto de ciudadanía que está emergiendo en la América Latina e, insisto, en nuestro país en particular. ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque yo creo que está aflorando una nueva conciencia ciudadana. Creo que lo que dice Macri es insostenible con solo ver la fotografía de los árboles. Creo que es insostenible lo que Macri dice de el solo hecho de pensar de que va una línea de subtes por debajo de la 9 de julio y que une los dos puntos que teóricamente el Metrobús debería unir. Creo que es insostenible lo que Macri dice porque ignora que la ciudad, como diría mi amigo Jaime Sorín, hoy lo dijo en un reportaje en Radio Nacional, bueno, tiene múltiples aparatos, múltiples organismos. La calle es uno de ellos y es crucial para los argentinos de esta coyuntura histórica, porque la calle es nuestro punto de encuentro, es el lugar donde nos manifestamos, el lugar donde hemos peleado por la democracia, el lugar donde la sostenemos. Y estos tipos vienen a arrasar con una motopala con esta idea de democracia y con esta idea de ciudadanía. Yo creo que si nosotros pudiéramos reunir estas cuestiones alrededor de este nuevo concepto de ciudadanía, que para mí no empieza ni termina cuando uno pone el voto en una urna, sino que lo ejerce cotidianamente, bueno, los discursos como el de esta ONG y aún como los del jefe de gobierno de la ciudad quedan absolutamente vacíos. Pero además, digo, la fantasía de la transversalidad ONGista está en esa publicidad, donde supuestamente están todos, de todos los colores, de todos los ámbitos de la ciudadanía, de todos los intereses que se pueden unir en detrás de un objetivo común. Y me parece que también está algo que habíamos charlado algunos días atrás, que es esta idea de que la política es la que divide. En cambio, las ONG que defienden el interés de la sociedad civil, la gente, esa es la que está unida. Y la gente no quiere ya que se peleen esos políticos que están ahí. ¿Y por qué es de modé, digamos? ¿Por qué está pasado ese discurso? Porque en realidad es el mismo discurso que tienen los medios. Entonces es el discurso de la neutralidad, el discurso de eso, de lo apartidario, de la verdad, de la representación de la sociedad civil, es el mismo. Sí, discurso que no tiene inocencia. Sandra. No, que además yo hablaba el otro día de un replanteo, de que es necesario un replanteo, porque Greenpeace es como una ONG muy emblemática, y me parece que el replanteo tiene que incluir este nuevo tipo de ciudadanía, pero que va de la mano de un nuevo tipo de Estado, de otro tipo de Estado y de otra forma de poder.
que no es la de los 90, porque con la antipolítica, nosotros en los 90 teníamos un concepto de lo que era la antipolítica, pero ahora, en estas instancias, tenemos muy claro que la antipolítica es derecha. Sí, recién escuchaba un reportaje que nuestra compañera Cintia García le hizo al reelecto presidente de Ecuador. Y hay una frase, fue muy gracioso porque ya el reportaje había terminado y se ve que andaba por ahí Correa y escuchó que Roberto Caballero decía no sé qué cosa y se metió y siguió hablando. Fue algo muy interesante ese reportaje que muestra la personalidad del tipo, ¿no? Pero dijo una frase que me parece que viene muy a cuento de esto. Dice, refiriéndose a la economía, dice, una economía que no tenga en cuenta centralmente el problema del poder es una cosa inútil. Y eso de cualquier ciencia, dijo después, se extendió esa idea, decir, cualquier ciencia que estudie los problemas al margen del poder es inútil. Y me parece que el tema de, coincidiendo y en la dirección que decía Dante, esta cuestión de pensar que los problemas del medio ambiente son un problema en sí mismo, divorciados de quién tiene la fuerza hegemónica en la sociedad, de quién tiene quién maneja la economía, de quién ejerce la dirección político-cultural, son falsedades. Nunca se va a resolver el problema del medio ambiente al margen del problema de las condiciones de vida de las personas, de una especie que hay que cuidar también, que somos los seres humanos. Desarrollo consensuadas democráticamente. Efectivamente. Entonces, una cosa, Jorge, porque si uno tira del piolín de las ONG, es esto que estábamos compartiendo, me parece, pero vos fíjate, justamente en los 90 y antes, yendo como más para atrás, todos los espacios políticos dirigidos por corporaciones que querían hacer política sin poner la cara, creaban una fundación. De la Guerra Fría para acá, de la Fundación Rockefeller, lo que sea, para acá tenemos cientos de ejemplos. Y hoy mismo tenemos a la Fundación Noble embanderándose detrás de un eslogan que es algo así como busca tu causa y la Fundación Noble te la financia. Exactamente, entonces el discurso Greenpeace y el discurso de los medios y de las corporaciones viene de largo y está todo atadito, y cuando uno va buscando los nombres de quiénes son los mismos que no quieren tener cara. Me parece que lo que está pasando es que ahora las caras se les ve. Las caras se ven y se ven las causas también, y lo interesante en la información es buscar el sentido que se le da a una respuesta, pero también el sentido que se le da a una pregunta. En torno de la cuestión AMIA, del atentado de la AMIA y el acuerdo que la Argentina está a punto de concretar, como signado ya en el Senado el día de mañana con Irán, hubo otra discusión interesante en el sentido de las cosas que se afirman respecto de lo hecho y las cosas que se preguntan respecto de, bueno, que lo conteste Tenenbaum dialogando con el canciller Timmermans. El cruce entre Tenenbaum y Timmermans. El cruce radial de anteayer explica mucho respecto de cierta liviandad a la hora de informar. Usted como yo conocemos la historia de Irán, la negación del holocausto. En términos personales, ¿cómo se siente en el momento que se sienta hacer un acuerdo con ellos? Pienso en las víctimas del AMIA, porque mi objetivo y el objetivo de Cristina Kirchner es traer justicia a las víctimas del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina. No es sentarme a un debate con Irán sobre el holocausto, que por supuesto, Ernesto, no me subestime, usted sabe bien lo que yo pienso. ¿Qué cosa? Sobre el holocausto y sobre la negación del holocausto. Pero, creo que usted conoce muy bien. ¿Pero en qué momento usted se sintió subestimado? Porque usted me dice, ¿qué pensé? Pensé en las víctimas. ¿En qué quiere que piense? Si yo estoy tratando de lograr que se destrabe la causa AMIA. Hay agrupaciones de familiares que también perdieron. Hay agrupaciones familiares. Perdón, ¿cuántas asociaciones de familiares fueron a testificar a diputados? Mire, ¿Cuántas? Mire, yo hablé aquí con Laura Ginsberg y con Luis Sisieski. No fue. Luis Sisieski no fue. Lo que le quiero preguntar a usted me habla de organizaciones de familiares. Yo le pregunté cuántas organizaciones de familiares fueron al Congreso a testificar. Y usted no me contesta. Pero no me parece muy relevante si van al Congreso. ¿Cómo no le parece relevante? No, cuando son parte de un debate. Estamos hablando de los familiares. ¿Cuántas fueron? Yo lo que le estoy diciendo. Ernesto. Bueno, yo la vi hablar a Burstein, vi hablar a Ana Malamud. No, Burstein no habló. Bueno, pero estaba ahí. Yo le pregunté cuántas organizaciones testificaron en el Congreso y usted no me sabe contestar. Es una pavada, no sea infantil. ¿Cómo? ¿Es una pavada que los familiares apoyen los no memorándum? Es otra cosa. Fueron 3 organizaciones a testificar. 3.
¿ok? De las 3, 2 organizaciones estuvieron a favor. Ernesto, que usted no hace preguntas, usted hace afirmaciones sin datos. A ver, le pregunto cuántas personas, cuántas organizaciones fueron, no sabe. Y sí estoy seguro que si no se aprueba este memorándum, la causa va a seguir frenada como está frenada ahora desde el año 2006. Y me llama... Para destrabar la causa AMIA fui yo. Bueno, esa es su versión de qué es lo que hizo. No, fui yo, o fue usted. No, es su versión de que lo hizo para destrabar la causa AMIA. Uno puede dudar. ¿Y de qué fue? ¿Y para qué cree que no hubo fue? ninguna motivación económica, por ejemplo? No, ninguna, cero. Entre otras cosas, porque si usted supiera, hubiera leído las sanciones de las Naciones Unidas, que se daría cuenta que es imposible lo que usted está planteando. Pero como usted no leyó las sanciones de las Naciones Unidas, usted simplemente repite lo que escucha por ahí. ¿Por qué es imposible? Hay un interés económico. ¿Por qué, no puede haber interés económico. ¿Por qué, canciller, es imposible? Porque hay sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas, de las cuales la Argentina es suscripta, que impiden el comercio con Irán más allá del que ya se está realizando, que es en granos. Y eso no lo hace el gobierno argentino, para que usted lo sepa. Lo hacen empresas privadas que nunca recibieron ni siquiera una carta de la DAIA y de la AMIA pidiéndoles que no lo hagan. Yo les pedí que no lo hagan. Ya no les necesario... pido, por favor, que se informe antes de preguntar. Pregúnteme con datos serios, no con rumores. Usted dice beneficios económicos. Eso le pregunté yo. Eso es ofensivo. ¿Para qué me ofende de esa manera? No, le ofenden las preguntas. Puedo decir, no es así, me ofende que usted invente lo de los intereses económicos. No lo dije yo, lo dijo Alejandro Berkovich, no lo dije yo, y de cualquier manera es una pregunta atinada. ¿Cómo voy a hacer algo que está prohibido por las Naciones Unidas? Bueno, el comercio bilateral aumentó desde 2006 hasta acá, están arriba de los $1.000 millones, aumentó muchísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque se exportaron más granos y porque son más caros. Ahí fue un dato, canciller. ¿Por qué se exportó más granos? Porque Argentina produce más y a mejores precios. No, señor. ¿Sabe por qué exportábamos 0 antes? ¿Usted sabe? Porque teníamos bajo flujo comercial con Irán. No, mentira. Porque Irán había impuesto un boicot a la compra de bienes en la Argentina. ¿Ve que no sabe? Entonces, cuando ellos levantaron el boicot, las cerealeras argentinas empezaron a venderle. ¿Vio? No es lo que usted dice, ni flujo, ni no flujo, ni reflujo, ni nada. Es simplemente ignorancia. Le agradezco mucho, canciller. Serénese, canciller, gracias. Serénese, tranquilícese, hay pastillas para eso, gracias. Estudie, 9:12 minutos. Por la noche, ante cierta insistencia argumentativa de Tenenbaum, Gerardo Ver, de Familiares y Amigos, esclareció al periodista. Muy bien, a Gerardo Ver, ¿cómo le va, Gerardo? ¿Cómo anda? Muy bien. Quizá no lo conozcan tanto como a Sergio Burstein, los dos son miembros de la Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la AMIA. Yo voy a hacer una sola pregunta, si no les da miedo de ser usados en esto, que haya intereses que van más allá de lo que se dice y que de repente, por cuestiones geopolíticas el gobierno, o comerciales, el gobierno se acerque a Irán y que el memorándum de acuerdo, el acuerdo sea una pantalla. Yo pido que toda la opinión pública, sobre todo hablo de la oposición, en el Senado me dio vergüenza escuchar a algunos senadores el otro día, inclusive dentro de la dirigencia de la AMIA, cuando vemos gente enquistada como el rabino Berman, que para mí es un disfrazado de rabino. Lamentablemente tengo que decir esto porque se sienta al lado de Fino Palacios, viene a hacer una política espuria dentro de la AMIA, cuando no estamos haciendo política, estamos haciendo una causa donde nosotros sentimos el dolor, donde los medios también tergiversan todos los temas, no dicen la verdad, no dicen lo que dice el canciller. El canciller habla, y en el memorándum lo dice bien clarito, de que no se va a afectar para nada la justicia argentina si declaran o no declaran. Yo digo, y hablando desde el corazón, hablando desde el dolor, porque yo perdí un hermano y atrás perdí a mi madre, porque no lo pude resistir. Entonces, hablando de ese dolor, yo le pido apelar a la sensibilidad de que no politicen esto como lo están politizando. No lo politicen más porque no hay más vuelta que darle. No hay vuelta de hoja acá. Acá o hacemos algo o nos quedamos parados y no hacemos nada. 6 años que la causa está parada. ¿Por qué está parada la causa? Porque no podemos indagar a esta gente. El canciller lo dijo bien claro. Lo peor que nos puede pasar a cualquier judío es tratar con los iraníes. ¿Quién quiere tratar con los iraníes? ¿Quién quiere tratar con el enemigo? Pero ¿quiénes pensamos que fueron? Pensamos que fueron los iraníes. ¿Con quién vamos a hablar? Entonces no hay manera de sacarlo de allá. Hay maneras de ir hasta allá y ver si se ajustan, como se puede ajustar, a la ley argentina que se tome declaración. Entonces yo le pido
apelo a la sensibilidad de todos los políticos, de la oposición, que el otro día fue vergonzante Morales, fue vergonzante Sanz, agraviando al canciller, agraviando el dolor de nosotros, haciendo proselitismo político. La mala información que pasa en los medios, tergiversando todas las cosas. Todos los medios que no son afines al gobierno tergiversan todo el tema, y eso no puede pasar. Hay lugares, ciertamente, digo, hay lugares de los que no se retorna. La vergüenza debería ser uno de ellos, el pudor, digo, porque uno puede cometer errores como periodista, uno los comete todo el tiempo, y uno tiene la posibilidad de, bueno, pedir disculpas. Cuando además, digo, de el error, está la insistencia en el error, Girotti, ¿cómo se llama eso en sociología? No sé, hasta me quedo anonadado, ¿sabes? Porque, digo, me pega muy fuerte esto, porque una compañera nuestra, compañera de trabajo en el CONICET, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Diana Malamud, que es una representante de los familiares, porque ha perdido a su marido en uno de estos atentados, sostuvo esta misma posición que acabamos de escuchar, de Beir. Sí. Y yo me siento identificado con eso, porque creo que algo había que hacer. Algo había que hacer, y aún en la peor de las circunstancias, esta movida abre una lucecita de esperanza, aunque más no fuera esto. Y creo que es tanto el dolor de los familiares, de las víctimas de estos atentados, que el reclamo de esta persona debería ser bandera ante cualquier opinión que emitiera cualquiera de nosotros. Yo me rindo frente al dolor de las víctimas, sí, claro, y de los familiares, y creo que el paso que ha dado el gobierno nacional tiene que ver con eso, abrir una cuota de esperanza. Sí, creo que Gerardo Behr lo dice muy claramente. Edgardo Moca, ¿cómo se lee esta especie de berretín? Nosotros acabamos de ver una parte de la entrevista que es muy interesante porque es una especie de lección política de cómo se destraba un lenguaje hecho a base de estereotipos, de rumores y de títulos, y se lo confronta con la ignorancia que está en la base, con la deliberada ignorancia de las cosas, porque todo el reportaje, y esa es la parte que se ve menos, se nota menos, gira en torno a una polémica en la que el canciller trata de demostrar que efectivamente el acuerdo destraba. Y Tenenbaum no acepta la conversación sobre si destraba o no destraba. Tenenbaum asume las posiciones de la ultraderecha israelí respecto de Irán. Y fuera de eso no le sacás una idea, aunque lo des vuelta, patas para arriba. Entonces me parece que ahí hay un modelo que muchas veces hemos conversado en esta mesa sobre si ir o no ir a dar un debate. A mí me parece que Tenenbaum y las organizaciones judías dan una demostración de que se puede ir y se puede poner a arrinconar la mentira y a arrinconar el estereotipo. Sin duda. Y bueno, a la hora de interrumpir una conversación uno lo hace como Tenenbaum, por los nervios de estar haciendo papelones o porque tiene que ir a un corte. Este es mi caso. Podemos seguir con el tema y ya volvemos en 678. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más.